De nuevo, muy buenos días para todos y para todas. Esperamos que hayan podido tomarse allí un café en línea con sus colegas en sus respectivos lugares de trabajo. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro séptimo seminario de enseñanza de las ciencias naturales bajo la coordinación de la Universidad Surcolombiana y en apoyo y organización también por la Red Latinoamericana en Educación en Ciencias Naturales. Para esta mañana, siendo las 9 hora Colombia, 11 de la mañana hora Brasil, Argentina, vamos a dar inicio con nuestra primera conferencia, nuestra conferencia magistral de bienvenida a nuestro seminario, que estará a cargo del doctor Néstor Camino. Aquí me permitiré contar dentro de las cosas muy bonitas que han pasado en nuestra red, ha sido esta y es la posibilidad de ponernos en contacto, no solo a través de artículos, referencias, sino de manera justamente de conocer los rostros de quienes están detrás allí de muchas de las publicaciones que leemos. Cuando nuestra red empezó a conformarse, empezamos a encontrar colegas de diferentes países y de diferentes temáticas y líneas de investigación. Y fue muy grato que en este proceso de nuestra red latinoamericana, cuando empezamos a pensar ese primer libro de didáctica latinoamericana, y empezamos a mirar de pronto cuáles líneas de trabajo no habíamos encontrado, un referente, un colega, justamente apareció el tema de la didáctica de la física. Muy pocos de nosotros trabajamos didáctica de la física y en concreto pudimos encontrar en el profesor doctor Néstor Camino un referente latinoamericano y en concreto sobre el tema de astronomía. Y en ese sentido fue muy grato para nuestra red contar en este momento con el profesor Néstor y quien hará también parte de la publicación de este libro de didáctica de las ciencias y que compartirá esta mañana con todos nosotros su conferencia titulada Aportes de la didáctica de la astronomía a la educación en ciencias naturales. Me permitiré presentar entonces al profesor Néstor, que es profesor en física matemática, es licenciado en astronomía de la Universidad Nacional de la Patagonia y doctor en ciencias de la educación de dicha universidad, con la tesis Génesis y evolución del concepto de gravedad, construcción de una visión de universo. Allí dirige las cátedras Ejes de Investigación 1 y Eje de Investigación 2 para el profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación. Se encuentra además vinculado en el espacio curricular Astrofísica y Exploración Espacial en el sexto año de la orientación en Ciencias Naturales del Colegio Salesiano de Esquel. Además, es docente e investigador independiente del CONICET allí en Argentina y desarrolla el plan de acción titulado Visiones de Mundo y Propuestas Innovadoras para la Didáctica de la Astronomía. Es igualmente responsable de la Coordinación Nacional de la Enseñanza de la Astronomía de la Asociación Argentina de Astronomía y de la Office of Astronomy for Education de la International Astronomical Union. Su especialidad es investigación en didáctica de la astronomía, habiendo publicado diversos trabajos, artículos eh, y proyectos de investigación en innovación educativa. Además de estas actividades, realiza de manera sistemática acciones sobre divulgación científica hacia la comunidad en general y ha producido varias publicaciones dirigidas específicamente a docentes y jóvenes, adolescentes, sobre justamente su especialidad a través de lo que se ha denominado el complejo Plaza del Cielo, un lugar para jugar y aprender con la astronomía. Damos la bienvenida, profesor Néstor, a nuestro seminario entonces. La dinámica será que el profesor Néstor tendrá alrededor de una hora para hacer su disertación. Los invitamos a todos y a todas que a través del chat de nuestro canal en YouTube puedan justamente hacer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, para que luego de la presentación de la conferencia podamos tener un espacio de conversación y de diálogo con el doctor Néstor Camilo. Esto siempre le hemos comentado al profesor Néstor. Para nosotros y para esta región del país en particular, nosotros tenemos un municipio que es Villavieja, en donde se encuentra un relicto de bosque seco tropical, pero que además tiene un potencial supremamente grande y es un potencial astronómico. Así que va a ser un tema muy importante y de especial interés para nuestros maestros y maestras en esta región surcolombiana y que seguramente para quienes están acompañando la transmisión en vivo pues sea un elemento de cuestionamiento, de innovación y sobre vinculación de esta rama de las ciencias naturales en la escuela y en la formación docente. Doctor Néstor, entonces bienvenido y quedamos atentos a tu conferencia. Muchas gracias. Doctor Néstor, encendemos por ahora cámara, por favor. Y saludamos.
Ya podemos saludar, profe. Así con la cámara nomás. Perfecto. Buen día, muchas gracias, profe Elías y profe Jonathan, por la invitación al séptimo seminario y a las autoridades a la Universidad Sur Colombiana. Para mí es una alegría y un honor estar compartiendo estas ideas con ustedes. Y bueno, como decía el profe Elías, la idea es que desde mi lugar como docente y como investigador es compartir con ustedes como colegas y amigos estas ideas. A mí mucho lo de conferencia magistral me cuesta un poco porque no me pongo en una posición magistral, sino que es compartir años de experiencia y de pensar ideas y de visiones de mundo que quizás podamos discutir, compartir, ya veremos. Así que bueno, vamos a empezar la charla y después quedaremos a disposición para algunas preguntas y comentarios. Listo. Inicia video, 10 segunditos. Entonces, vamos a conversar algunas ideas sobre de qué manera la didáctica de la astronomía, desde una cierta concepción, por supuesto, puede brindar aportes a otros campos de la enseñanza de las ciencias naturales, cual es un campo muy diverso, muy amplio, y que necesitamos todos aprender de lo que otros colegas están desarrollando. La imagen que tenemos en pantalla es la primera imagen que se obtuvo por una nave no tripulada, por supuesto, la nave Viajero, allá por 1990, de casi la totalidad del sistema solar. La idea es cómo podemos hacer para educar, para hacer didáctica de la astronomía y didáctica de las ciencias naturales, teniendo en mente esta mirada, esta imagen. O sea, eso es lo que somos. Desde ahí es donde vivimos y donde compartimos todo lo que hacemos. ¿Qué tiene de especial la astronomía? En particular, es una disciplina que, anclada en cierta posición del espacio y en cierto periodo de tiempo, debe construir conocimiento sobre el todo, sin acceder a ello, más que por lo que recibimos de los agentes físicos a gran escala, la luz en todas sus frecuencias, partículas y ondas gravitacionales desde hace muy poco tiempo que podemos detectarlas. A diferencia entonces de otras disciplinas del campo de las ciencias naturales, en astronomía no se pueden manipular objetos, no podemos viajar a reconocerlos, no podemos tomar muestras y luego estudiarlas, no podemos controlar variables ni modificar las condiciones iniciales de algún proceso, no podemos provocar situaciones experimentales ni repetirlas luego a discreción. Entonces es un gran desafío cómo construir conocimiento en ciencias naturales con esas restricciones. A lo largo de la historia, la astronomía ha ofrecido a la sociedad planetaria en distintas épocas y distintas regiones potentes miradas transformadoras de las visiones de mundo dominantes, aquellos de los cambios de paradigma en los primeros siglos de lo que hoy llamamos la sociedad planetaria. La astronomía ha tenido un papel fundamental. Y a su vez, por quizás toda esta perspectiva, la astronomía nos da una visión integral, no solo mirando hacia afuera, sino mirando hacia adentro, tanto como individuos como sociedades. En este sentido, la didáctica de la astronomía debe tomar en cuenta todas esas cosas. Y eso quizás, por este sello que tiene la astronomía, nos permite realizar algunas preguntas especiales, siempre en contextos históricos, sociohistóricos diversos, siempre vinculados a la cultura en general. Un punto fundamental es que toda la ciencia, pero en particular nuestro campo, está basado en supuestos, pero en general esos supuestos no están suficientemente explicitados. La historia que contamos, o sea, la historia que cuenta el conocimiento científico, es relativa a quiénes y en qué época la cuentan.
Las teorías que construimos no son el universo, sino lo que contamos sobre él. En este sentido, la didáctica de la astronomía debe siempre estar vinculada con la historia y con la epistemología de la astronomía. Debemos educar cómo se construye el conocimiento en astronomía, más que enseñar conocimiento acabado, como si fueran porciones de verdad, con lo mucho que trae eso en cuanto a la pérdida de libertad, de creatividad, etc. Esto quita un poco de exclusividad a los científicos, le da poder a la gente. Estamos hablando de educación, no se olviden. Y esto constituye una didáctica liberadora de muchas dependencias, criterios de poder, autoridad, etc. O sea, si lo que construimos son preguntas, más que aprender paquetes cerrados, la cosa cambia un poco respecto de la educación dominante que hemos sufrido todos. Entonces, nuestra concepción es que cuando hacemos didáctica de la astronomía estamos contribuyendo a la construcción de visiones de mundo. Presentar entonces a quienes aprenden, en ese sentido todos, pueden ser chicos de primaria, maestros en formación, adultos mayores, etc. Tenemos que explicitar ciertas preguntas y cómo construimos respuestas. Algunas de estas están aquí. ¿Qué es lo que existe? Es decir, ¿qué existe en el universo? ¿Agujeros negros? Antes hablábamos de éter, ahora hablamos de planetas enanos, antes hablábamos de agua, tierra, fuego, aire, éter, etc. Ahora hablamos de grandes estructuras. ¿Qué es lo que existe? ¿Cómo sucedió que todo eso exista? Bueno, hoy hablamos de Big Bang. Antiguamente se podía pensar que siempre estuvo ahí, no hubo un origen. Puede estar Dios presente en todo esto. ¿Por qué razón las cosas son así? ¿Y qué pasará en el futuro? En particular, la evolución de las estrellas como el Sol. Si consideramos que hay un Big Bang, podría haber un Big Crunch, o sea, un colapso gravitatorio del universo, o se seguirá expandiendo, veremos. Y fundamentalmente, ¿qué conocimiento se considera verdadero? Es decir, cómo se construye el conocimiento, qué rol juega la observación, qué rol juegan los métodos para construir, etcétera, y por supuesto cómo se valida ese conocimiento. Y yendo más a lo social, más, digamos, hacia un campo mucho más abierto, ¿qué acciones son correctas? Si, por ejemplo, nosotros trabajamos siempre con el tema de exploración espacial. Bueno, hay una bioética de la exploración espacial. Yo puedo llegar a cualquier planeta y hacer lo que quiera, o puedo hacer terraformación, es decir, modificar un ecosistema para que algún día sea parecido a la Tierra. ¿Y cómo deberíamos actuar en las distintas situaciones que vamos enfrentando en este campo? Por ejemplo, cómo establecer comunicación con otras civilizaciones, qué pasa con el tema de enviar colonias terrestres a planetas que ya, tanto del sistema solar como quizás en el futuro de otras estrellas. Entonces voy a poner algunos ejemplos de preguntas que nos podemos hacer, preguntas desde la didáctica de la astronomía, sobre otros campos de la didáctica de las ciencias naturales. Preguntas que por supuesto no están acabadas, sino que muestran una mirada que quizás por la experiencia particular nuestra en el sistema educativo y en la formación docente en general, esas preguntas están presentes y no han tenido por lo menos un tratamiento actual al menos, ¿no? Sistemático tampoco. Todas estas preguntas, insisto, son para compartirlas, preguntas, no son respuestas acabadas. Cuando hablamos de tabla periódica, que es una herramienta trascendental, la pregunta habitual es, ¿qué historia nos cuenta la tabla periódica? Bueno, uno dice de lo que está hecha la materia. Sí, pero ¿qué materia? ¿Y en qué lugares del universo? ¿Y la materia de qué época en la historia del universo? Etcétera. Cuando uno mira la tabla periódica, a veces se la considera como rígida, como congelada, y como si eso fuese, nos cuenta lo que hay en todas partes y lo que hubo siempre en el universo. Acuérdense siempre que yo voy a hablar del universo, no voy a hablar solo del planeta Tierra. Pero es importante trabajar sobre la tabla periódica discutiendo esos elementos, dónde están, cómo fueron formados y
qué procesos dieron lugar a que estos 100 y pico elementos estén hoy descritos en esa tabla periódica. La imagen de la izquierda muestra de qué manera fueron formados los elementos a través de la historia del universo. Y el esquema de la derecha muestra lo que se llama abundancias químicas del universo. Es decir, muy bien, la tabla periódica nos cuenta eso, pero ¿cuánto hay de cada uno de esos elementos en el planeta Tierra y en el universo? Cuando tomamos conciencia que el 98% de la materia que forma el universo que podemos conocer, acuérdense que el universo, el todo, hoy día, con los recursos con que disponemos en la ciencia actual, se supone que podemos acceder al 5% de eso. El resto está conformado de materia oscura, energía oscura, y no se sabe muy bien qué son, y tampoco se puede interactuar mucho con ellas. Es decir, estamos contando la historia del 5% de lo que consideramos que es el todo. De ese 5%, ¿qué cosa nos cuenta la tabla periódica? Bueno, el 98% de ese 5% es hidrógeno y helio. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención de que, bueno, los compuestos de los cuales dependemos para la vida, por ejemplo, en un ecosistema como el terrestre, hay que ponerlos en perspectiva. ¿Por qué hay vulcanismos y terremotos? Algo muy típico en nuestras regiones. Si uno considera, si uno no mira al planeta Tierra como un objeto astronómico y lo estudia desde afuera en el contexto de otros objetos, es difícil comprender algunas cosas. En particular, se considera que un volcán es algo agresivo para la gente. Bueno, pero si lo consideramos como fenómeno natural, consideramos que todos los objetos que en el universo se están enfriando, consideramos que los procesos de enfriamiento, que son los que estudiamos en física y en química en la escuela, convección, conducción, radiación, son los mismos, obviamente, porque valen para todo el universo. El vulcanismo, la tectónica de placas, etcétera, son fenómenos naturales y son esperados en el enfriamiento de objetos que están con núcleos como la Tierra muy calientes, en un contexto muy frío como es el espacio interplanetario. La imagen que tienen a la derecha es un volcán de acá de Chile hace unos pocos años. La imagen de la izquierda abajo es un cráter en la superficie de Mercurio, que luego tuvo otro cráter más pequeño que cayó posteriormente, la piedra que lo provocó, pero tiene una enorme fractura, y esa fractura es porque la corteza, no hay tectónica de placas, la corteza se fractura por enfriamiento. Y la foto de la derecha abajo es un volcán en actividad en el satélite de Júpiter Io. Tenemos tres, por lo menos en la didáctica de la astronomía, y por lo que conocemos también en el resto, tenemos tres ideas muy conflictivas para todos, que es una, el antropocentrismo, es decir, siempre nos hemos considerado tanto como individuos como sociedades a través de la historia, no estoy hablando de una persona en particular, como que somos diferentes, como que somos especiales, únicos, superiores, etc. Esta cosa tan diversa que es el antropocentrismo ha traído consecuencias terribles en todos los campos. Ejemplos nos sobran, más en Latinoamérica. ¿Cómo pasamos del esquema de la izquierda, que es el centro del universo y la Tierra conformada en ese centro y nosotros especiales y todos girando alrededor, a una foto de la derecha en donde es un campo de galaxias muy lejanas, en donde no tenemos privilegios, no tenemos posiciones particulares, no vivimos en un tiempo privilegiado y no somos ni únicos ni especiales. Entonces, en cada cosa que hagamos, nuestras didácticas tienen que tener en cuenta eso. La otra es que tenemos también impreso en la historia de la humanidad, aquello del finalismo. Es decir, las cosas están funcionando para alguna otra cosa de mayor envergadura. Desde el principio, aquello de que los 5 elementos tenían tendencias naturales a moverse por el universo, el elemento tierra tenía la tendencia natural a ir al centro del universo, por eso todos los elementos tierra se habían conformado en el centro del universo,
y por eso el planeta Tierra estaba en el centro del universo. Y después los demás elementos. Bueno, ese finalismo tiene muchas versiones, y en astronomía hay un montón de ejemplos, en biología muchos más, en medicina también, y en todos los campos. El sol está para que las plantas hagan fotosíntesis, la luna está para iluminar al sol. Quiero destacar que no son ideas ingenuas, son ideas muy fuertes, no necesariamente la tienen los chicos, la tenemos todos, y si ustedes prestan atención al discurso de científicos, tecnólogos, en los medios de comunicación, en los libros, esta cosa de que algo está para lograr un fin, un órgano en el cuerpo humano, no sé, etc. Se le llama muchas veces el efecto Caperucita Roja, o sea, tenés orejas grandes para escuchar mejor, y así sucesivamente. Entonces, cada cosa que hagamos, cada discurso oral, cada texto que tengamos, tenemos que tener claro que este finalismo, esta concepción teleológica está presente todo el tiempo. Y clarificar que causalidad no significa determinismo, y a su vez que cambio y evolución no significan finalismo. Estas son ideas que tenemos que tener siempre presentes. No importa el campo que estemos trabajando, en didáctica de la astronomía podemos hablar de observar sombras de un objeto a ojo desnudo o estar estudiando por qué rota la galaxia, no importa. Y el tercer elemento muy importante es aquello del animismo o intencionalismo, tampoco tenía clara la palabra para poner, que es que por ejemplo, en el caso nuestro específico, las estrellas son objetos, no son cosas. Entonces no viven ni mueren, no tienen ciclo de vida. Esto no es solamente una metáfora, esto es una cosa que ha quedado impresa, y entonces después terminan que hacemos dibujitos de estrellas que sonríen, el sol con caritas, le asignamos intención humana, le asignamos sentimientos a los objetos, a las piedras, a las montañas, etc. Los rayos cósmicos no quieren llegar a la superficie terrestre, y entonces el campo magnético nos protege desviándolos. Esta expresión no es de un chico de primaria, esto es de un astrónomo profesional. Esto no es un problema de metáforas y no es un problema de didáctica, es un problema de cómo nuestro discurso naturalizado genera ideas muy, a mi criterio, perjudiciales para la comprensión de cómo funciona el mundo. ¿Cuándo dejaremos de asignarles rasgos físicos, sentimientos e intenciones humanas a los objetos y seres vivos del universo? Esa imagen que tienen ahí está tomada en el norte, en Estados Unidos, y la importancia que tiene es que está remarcado en un circulito una estrella que se llama 51 de la constelación del Pegaso. La constelación del Pegaso, ustedes tienen la suerte de verla todos los días, bastante alta sobre el horizonte, y esa estrella que está cerca, está a 50 años luz, es decir, la luz que emite tarda 50 años en llegar hasta nosotros, para la astronomía es cerca, y hace 26 años nada más, justo en octubre se cumplieron, se descubrió el primer exoplaneta, es decir, la primera vez que encontramos, que se confirma que hay un planeta girando en una estrella diferente del Sol. Y se estima que esta estrella es más o menos la mitad, ese planeta es la mitad de Júpiter. En la actualidad, 26 años después, con mucha más tecnología, con métodos mucho más finos, ya se conocen, confirmados, alrededor de 5.000 planetas extrasolares, y hay otros 8.000 en lista de espera esperando ser confirmados, y en los próximos años se van a poner varios telescopios nuevos, tanto en Tierra como en el espacio, que están específicamente destinados al descubrimiento de planetas en otras estrellas. O sea que en pocos años más va a ser una explosión cuántos planetas en otras estrellas hay. Muchos de esos planetas tienen características potencialmente habitables. Es decir, cuando enseñamos cuestiones de biología en particular, en ciencias naturales como siempre en general, relacionadas con la vida, ¿cómo hemos incluido en nuestras prácticas el hecho de que no hay un solo ecosistema posible en el universo, sino que hay miles ya confirmados? Y entonces aquí una discusión habitual, una charla
de café, si se quiere, habitual con mis amigos biólogos, es la biología es una ciencia natural, es universal, es decir, todos los elementos de criterios que tenemos que hasta ahora hemos trabajado en la Tierra, valen para otros ecosistemas. Entonces hay que empezar a hablar de astrobiología. La astrobiología es la disciplina, es una conjunto de disciplinas que se suman para entender de qué manera el- la- las consideraciones sobre la vida, lo que fuere la vida, no hay que satisfacerlas solamente en la Tierra, sino en todo el universo. También tenemos que empezar a pensar que vivimos dentro del Sol. Es decir, el Sol es una estrella, como toda estrella es dinámica y caótica. Más allá que nosotros pongamos cierto orden en esa estrella que estudiamos mucho, por ser la más cercana, entonces le asignamos capas y procesos y etcétera, pero en sí es caótico. Y si bien nuestra estrella es pequeña, no es muy caliente, es de las que más abundan en el universo, en la galaxia en particular, ese objeto determina prácticamente la totalidad de los procesos que existen y que suceden en el planeta Tierra. Eso tenemos que tomar conciencia. Entonces, el Sol domina, o sea, todo el entorno del Sol, casi hasta el próximo entorno en donde hay otra estrella que domina su propio entorno. El Sol domina tanto en campo gravitatorio, campo electromagnético, luz, partículas, etc. Nosotros estamos muy cerquita de ese Sol, de esa estrella, y por consiguiente, todo lo que el Sol haga, nosotros lo vamos a recibir y nos va a afectar. Entonces, es inexorable que la temperatura global, el clima planetario, el efecto invernadero, la energía que lleva a nivel de superficie por luz, están determinados por el ritmo solar. Es decir, tenemos que empezar a pensar en un sistema más amplio que solo la Tierra. En ese sentido, y volviendo a aquello de los 8.000, de los 5.000 planetas ya confirmados y los 8.000 que están por, se define un concepto que es zona de habitabilidad. Es decir, hay una región cercana a una estrella, una región orbital, digamos así, una esfera alrededor de una estrella, en la cual, por la cantidad de radiación que recibe esa región, etcétera, se pueden llegar a conformar ecosistemas potencialmente habitables respecto del concepto de vida que tenemos hoy. Para eso se necesita fundamentalmente que haya compuestos orgánicos, fuente de energía es la estrella principalmente, pero agua líquida. En el sistema solar hay 3 planetas nada más en la zona de habitabilidad del Sol, que son Venus, la Tierra y Marte. La pregunta es ¿por qué solo hay vida en la Tierra? Y uno de los factores, si bien eso está siempre bajo estudio, es que por montones de razones, en particular por el campo magnético, etc., Venus tiene demasiado efecto invernadero, por consiguiente no hay agua líquida, su temperatura promedio planetaria anda por los 400 grados Celsius, y en Marte tiene poco efecto invernadero, entonces el agua que hay está congelada y no tiene una atmósfera adecuada. Bueno, ¿cuál es el peligro de la Tierra? El peligro de la Tierra es que hay que ver qué hacemos con la atmósfera y de qué manera lo que hagamos con la atmósfera terrestre podría migrar hacia un Venus o hacia un Marte. El efecto peor, en el sentido de que es lo esperable, es que migre hacia un Venus, o sea que se recaliente y entonces no haya más posibilidad de vida en la Tierra. El agua entonces es crucial. Si miramos el agua, uno de los factores fundamentales para que haya vida orgánica, tenemos una posibilidad de entender de qué hablamos cuando hablamos del agua en el planeta, es hacer este juego, que es, si toda el agua, la foto, la imagen, el dibujo, perdón, de abajo a la izquierda, si toda el agua del planeta, en la forma que fuere, toda, se pusiese en forma de una gotita, sería esto, el planeta seco por completo, y toda el agua que existe en esa gota
sería más o menos unos 1.400 kilómetros de diámetro esa gota con respecto a los 2.800 kilómetros de diámetro que tiene el planeta Tierra. En proporción, otros planetas y satélites del sistema solar, en particular el satélite Europa, que es satélite de Júpiter, la proporción del cuerpo del satélite seco respecto del agua que tiene es mucho mayor el agua que existe en Europa que la que existe en la Tierra. Pero lo peor es que si separáramos el agua dulce, lo que llamamos agua dulce habitualmente, apta para consumo, riego, etcétera, del agua total que tiene el planeta Tierra, el esquema sería el que tenemos a la derecha, que sería la gota celeste es la totalidad, la gota pequeñita es la de agua dulce. Entonces, ahí, mirando esa gotita, ahí tenemos que resignificar por qué debemos cuidar, con la foto anterior, el ecosistema en general, cambio climático, que es uno de los focos de este seminario, pero en particular el cuidado del agua. En ese sentido, entonces, tenemos que preguntarnos, ¿y dónde vivimos nosotros en el planeta Tierra? El planeta es grande, etcétera. Bueno, pero vivimos en lo que podríamos definir como biosfera. Es decir, todo, desde el fondo de los océanos y un poco de corteza, hasta la parte más alta de la atmósfera de gases, podríamos denominarlo biosfera. Es difícil pensar porque imaginar de qué estamos hablando cuando hablamos de esa capa tan delicada. La foto de la izquierda es una foto desde la Estación Espacial Internacional que muestra justamente eso. Para hacer un trabajo a escala que hacemos siempre con los estudiantes, es, si la Tierra fuera una manzana normal de 10, 12 centímetros por ahí, la biosfera sería más fina que la cáscara de la manzana. Bueno, ahí vivimos, ahí sucede toda la vida en el planeta Tierra. Entonces, si empezamos a mezclar lo que venimos charlando, la zona de habitabilidad, el efecto invernadero, la cantidad de agua y lo que es la biosfera, podemos empezar a pensar astronómicamente en una concepción un poco mejor de por qué debemos cuidar nuestro planeta. Entonces, estas ideas que he intentado contarles son fruto de muchos años de trabajo en las aulas y de escuchar a los chicos y a los maestros, y estas preguntas que van surgiendo no están claras, o sea, las respuestas no es muy claro. Uno desde adentro, o sea, yo estoy viviendo, qué sé yo, en mi lugar acá en la Patagonia, entonces a nosotros nos sobra el agua, el aire es limpio, los cielos están siempre impecables, etcétera. Entonces no tomo conciencia de por qué hay que cuidar el agua. Si yo estoy rodeado de lagos, si puedo ir a tomar agua normalmente de un río sin problemas. Entonces, esas cosas se toman conciencia un poco mejor si tenemos una mirada desde afuera, una mirada astronómica. Es decir, cuando uno toma en cuenta lo que es el planeta, cuando uno toma en cuenta que ese planeta es único, como son únicos todos los otros ecosistemas, no es que es único porque somos elegidos, no, es único porque todos son únicos. Europa, un planeta en la estrella 51 Pegasi, y un montón de otros planetas que ya se conocen, muchos son muy parecidos a la Tierra, ya hay decenas de planetas parecidos a la Tierra. El estudio que se está tratando de hacer ahora es buscar biomarcadores, es decir, estudiar que ya sabes que hay un planeta en otra estrella que se parece a la Tierra, que es rocoso y que tiene atmósfera, bueno, buscar si no hay algún biomarcador ahí, porque eso indicaría que hay algún tipo de vida de la que fue. Entonces, si tomamos esta perspectiva, nosotros podemos hacer enseñanza de las ciencias naturales, a mi criterio, un poco mejor. Por lo menos, primero, integrado, y tomar conciencia entonces que por qué tenemos que cuidar el lugar donde vivimos. Entonces, tratando de sintetizar esto, lo primero es que la mirada sobre el mundo natural, si hablamos de ciencias naturales, si hablamos de una construcción, de una visión de mundo que incluya todo lo que las ciencias naturales nos ofrecen, como disciplina científica, y luego llevado a la otra disciplina científica que es la enseñanza de las ciencias naturales, debemos tomar en cuenta todas las contribuciones. O sea, enseñar ciencias naturales sin que esté presente la geología, entonces volvíamos a aquello de los volcanes, etc. Sin que esté presente la astronomía. No solo que cuando uno estudia epistemología o historia de la ciencia es inexorable hablar de cuestiones astronómicas, cuestiones de modelo de
cómo fue considerado el planeta Tierra, etc. No podemos hablar hoy de química, de física, de biología, sin tomar en cuenta otros campos dentro de las ciencias naturales, porque nunca estuvieron separados. La separatidad es una deformación de la sociedad que hemos construido en los últimos tiempos. Debemos educar para saber hacer preguntas. Es decir, no tenemos que dar porciones de verdad. Eso va en contra de todo lo que queremos como educadores, como aprendizaje significativo, como una mirada crítica, una mirada liberadora. Si hablamos de porciones de verdad, no somos ni críticos ni liberadores y no somos respetuosos de la historia de las ideas. Las ideas que hoy sostenemos no existían hace 50, 100 años y no serán las que sostendrán quienes estén en el séptimo, pongámosle, 57 seminario de enseñanza de las ciencias naturales dentro de 50 años. Seguramente estaríamos, no nosotros, pero la gente que esté en ese seminario va a estar hablando de cosas bastante distintas que las que hablamos hoy día. Entonces, el conocimiento científico no es rígido, no debe ser rígido, y tampoco es para siempre. Siempre es provisorio. Mal que nos pese, mal que sintamos que perdemos autoridad si enseñamos de que las ideas que estamos trabajando hoy no van a ser las mismas. Pero si miramos para atrás, hoy suponemos que entendemos las cosas un poco mejor, pero hay que ver si la cosa es cierto, eso primero, porque tenemos que tener mucho cuidado con aquello del finalismo. También hay finalismo en la ciencia. También hay finalismo de que entonces Aristarco estuvo para, que Galileo estuvo para, que Einstein estuvo para, que el otro que vendrá. La cosa no funciona así, hay que saber un poco de historia, pero hay que entender que la epistemología de cualquiera de nuestras áreas enseña también que esto no es progreso lineal. Tenemos que tener claro que se puede pensar distinto y que se puede cambiar los paradigmas actuales, pero no se va a pensar distinto, si no se va a cambiar los paradigmas actuales si uno no tiene capacidad de ser creativo y de arriesgarse y de educar para saber hacer preguntas. Entonces hay que en particular cuidarnos mucho, porque lo hacemos muchas veces en forma inconsciente, de que en nuestros discursos y recursos didácticos no haya concepciones antropocéntricas, finalistas, animistas e intencionalistas. No sé si hay un término mejor. En este momento todos hablamos con horror de las pseudociencias y el terraplanismo y el diseño inteligente y un montón de cosas. Bueno, pero tengamos en cuenta que si aquellos elementos que dije recién están presentes en nuestro discurso, de alguna manera están avalando que alguien pueda pensar que la Tierra es plana sin problemas. Y como epistemológicamente no están sujetos a contrastaciones sus argumentos, la discusión y la lucha contra no sirve. O sea, esto tiene que ser al revés. Tenemos que educar para la pregunta, para el fundamento, para lo vivencial, y no para las cuestiones rígidas, que siempre las rígidas eh, son de alguna manera más estables que la duda, ¿no? Bueno, fortalecer esto, de que cada cosa que hagamos tiene que estar presente en la historia y la epistemología, tanto de las ciencias naturales en general, porque tenemos cosas parecidas y cosas comunes. Aquello que dije al principio de que la astronomía tiene cosas diferenciales. Está claro que tenemos, por ejemplo, se discute mucho si la astronomía es una ciencia experimental. Bueno, habrá que discutir qué es hacer un experimento, pero en principio no hay duda que es una ciencia natural que tiene ciertas concepciones comunes a todos. Pero también hay una epistemología de la química, hay una epistemología de la física, de la biología, de la astronomía, de la geología, etc. Y a veces nos olvidamos de fortalecer que tenemos diferencias por objeto de estudio y no necesariamente por concepciones. Y otra cosa fundamental entonces es que debemos comenzar a vivir y a educar desde la concepción que vivimos en un universo biológico. No solamente un universo que se describe con la física, con la química, etc., sino un universo que potencialmente
la vida es una propiedad del universo, con la diversidad que tendrá, porque está claro que ecosistema terrestre hay uno solo. Y si ustedes buscan en los fundamentos de cómo evoluciona un ecosistema y cómo evoluciona en particular la genética de cada especie, las condiciones por las cuales llegamos a lo que somos hoy no se pueden volver a repetir. O sea, habrá cosas parecidas, pero nosotros, no por elegidos, sino somos únicos. La concepción es que hay vida por todas partes, ya empezaremos a confirmarla, pero no van a ser seres humanos que están en seminarios de enseñanza de las ciencias naturales. Para terminar, y así nos queda un rato para charlar, la idea es que eduquemos con esta perspectiva. Esto es lo que somos y ahí estamos. Entonces una pregunta importante es, fíjense por favor, ¿pueden ver ustedes en esa foto las fronteras, los colores de nuestra piel, los distintos géneros de las personas, los lenguajes que hablamos, el poder del norte sobre el sur, el estatus académico, la fama mediática, la importancia de los humanos por sobre el resto de los seres vivos y un montón de otros ejemplos que ustedes podrían poner? ¿Los pueden ver? ¿No pudieron? Me alegro mucho. Porque así deberíamos vivir todos, en paz, en la tierra, protegiendo el único lugar donde la vida terrestre puede desarrollarse. Tenemos que tomar conciencia, vivir en consecuencia y educar para proteger al planeta, darnos cuenta que somos todos únicos, todos valiosos, todos equivalentes, y no solamente entre los seres humanos, y tomar conciencia de qué significa el agua, de qué significa la atmósfera, de qué significa la biosfera, de qué significa el efecto invernadero. Es cierto que el efecto invernadero está determinado por la atmósfera y que el calentamiento global tiene una variante muy importante que depende del sol y no podemos hacer nada con eso. Bueno, lo que tenemos que hacer es identificar sobre qué sí podemos actuar y sobre qué sí podemos contribuir a que los efectos antrópicos no estén destruyendo esta maravilla que es nuestro hogar a nivel astronómico. Bueno, hasta aquí les agradezco mucho que hayan compartido esta charla, no magistral, y quedo a la espera entonces de alguna pregunta o algún comentario. Tenemos buen tiempo por delante. Gracias. Doctor Néstor, muchísimas gracias por tu presentación, por tu diálogo, justamente por incitar seguramente muchas inquietudes, perspectivas, opiniones en los más de 50 participantes que tenemos en este momento en la sesión. Yo me uno aquí a los comentarios que te expresan justamente desde el chat de nuestro canal en YouTube. Aquí te expresan los agradecimientos y las felicitaciones desde no solo Colombia, aquí hay colegas maestros, maestras de Neiva, hay colegas de Córdoba, hay colegas de Boyacá, te envían gratos comentarios también y felicitaciones desde tu país, desde Argentina, desde Brasil, y pues creo que es un poco la idea de este seminario también, tener un punto de encuentro. Con relación a lo que nos has planteado justamente sobre esta didáctica de la astronomía y sobre varios elementos que consideramos transversales justamente a una formación científica que traslapa las cuatro paredes del aula, sino que es un asunto de índole social, pues aquí hay varias preguntas que te voy a ir comentando, tenemos un buen tiempo para ir discutiéndolas, y sobre eso pues quisiéramos escuchar tus opiniones al respecto. En ese sentido, una de las primeras preguntas que nos hacen pues tiene que ver con justamente desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué simuladores, herramientas tecnológicas tú consideras que los docentes, los que están allí en la escuela, en educación con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pueden emplear justamente para trabajar, abordar actividades de la enseñanza de la astronomía en estos contextos? Bueno, yo no soy precisamente la persona más adecuada para hablar de simuladores,
la verdad que me gustan poco, entonces más con chicos chicos. O sea, yo mi trabajo a través de más de 30 años ha sido fuertemente la observación a ojo desnudo y el contacto con el cielo real y con la naturaleza real. Es decir, disponiendo de lugares como tenemos nosotros, en Patagonia, en Colombia, en Brasil, en todos los lugares, está bien, si uno vive en el medio de una ciudad también se puede, pero es más difícil. Pero después del video de presentación que ustedes pusieron, y si ustedes conocen un poco lo que es nuestra región, estar haciendo cuestiones de simulación en un aula, con ventanas, con aire, con cielo y con la naturaleza a nuestra disposición, no es lo que a mí más me agrada. En ese sentido, yo recomiendo fuertemente que la didáctica de la astronomía, obviamente la didáctica del resto de las ciencias naturales, tiene que estar en contacto con el mundo real a través de sentir el entorno, de trabajar a ojo desnudo, de trabajar observando, registrando, encontrando regularidades. Luego eso, en un proceso que llamamos iterativo habitualmente, eso, ir al aula a hacer trabajo en pizarrón, en el caso que se necesiten hacer esquemas, fórmulas, etcétera, cada uno sabrá. Los simuladores a mí no me gustan en el sentido de hacer una simulación de una reacción química en la computadora. No estoy diciendo que no sirva y que la gente no aprenda, pero yo preferiría ensuciarme las manos y sentir el olor de los productos y ver el tiempo de la reacción, etcétera, o estar con un simulador del cielo, un Stellarium, diciendo, miren lo que se podría ver si saliéramos afuera, me choca bastante. O sea, yo uso el Stellarium, por ejemplo, todo el tiempo, en el sentido de planificar observaciones, si tengo una duda de algo que se ve, me fijo qué es, etc. Pero el énfasis fuerte para mí, más con chicos chicos, es hacer que vivan en el mundo natural, que vivan en el contexto en donde sucede la tridimensionalidad del mundo natural, donde los tiempos funcionan como la naturaleza lo propone, y no en el plano de una computadora, de una pantalla de computadora, o en el plano del pizarrón, en donde, qué sé yo, yo siempre pongo el ejemplo, uno enseña las fases de la luna con 2 o 3 esquemas en el pizarrón, y eso no, la dimensión temporal está perdida, porque no, uno dice, sí, esto tarda 29 días y medio, sí, sí, pero lo di en 2 minutos en una clase. En cambio, si uno registra, observa sistemáticamente, toma registro, hace dibujos, etcétera, las fases de la luna se comprenden de otra manera. Y eso no quita que luego vayamos al pizarrón y que quizás luego usemos alguna maqueta, por ejemplo, concreta, de modelo concreto, o un simulador. O sea que yo no, sinceramente, no les puedo recomendar ningún simulador, más allá que en astronomía que no es una especie de simulador, es un planetario. eh, el Stellarium es lo que más se usa, hay otros, pero nada, o sea, soy más de vivir afuera yo. Perfecto, profesor Néstor, muchísimas gracias y seguramente esta idea de trabajar in situ en un contacto directo, digamos que es una idea que se comparte, por lo menos quienes trabajamos en biología, de estar en el campo, quienes trabajan en el laboratorio, pues estar en el laboratorio in situ. Creo que es una idea que compartimos justamente desde esos procesos de trabajo mucho más práctico, más allá del potente trabajo que se puede hacer también con los simuladores, pero digamos que en primera medida la experiencia que se adquiere de primera mano es fundamental. Sobre esa misma línea, profesor Néstor, el profesor aquí, Carlos Julián Cardoso, de la Universidad Surcolombiana, plantea eh, desde la perspectiva de la astronomía y la didáctica de la astronomía, ¿podría trabajarse también la educación ambiental? ¿De qué manera podría hacerse esta relación? Bueno, prácticamente es lo que mostré, en el sentido de que el ambiente debe ser considerado como una parte del todo que forma el planeta Tierra, y me parece que, en principio, conocer el ambiente es casi una trivialidad. O sea, si estamos hablando de educación ambiental, yo debo conocer el lugar donde vivo, la dinámica del ámbito natural en el que vivo,
conocer otros también, pero eso se estudia porque en principio ojalá pudiéramos viajar todos para estudiar geografía y ecosistemas locales, pero no se puede. Así que a mí me parece que cuando hacemos didáctica de la astronomía desde esta perspectiva que yo les compartí, estamos haciendo educación ambiental. O sea, es claro por qué tenemos que... Es claro cuál es el problema del calentamiento global. No hay mucha discusión si miramos la cosa desde una perspectiva astronómica. Porque tenemos ejemplos al lado nuestro. O sea, ¿qué queremos? El ejemplo típico es, nos vamos a convertir en un Venus. Bueno, espero que no. Pero eso es también parte de educación ambiental. O sea, después habrá variantes específicas que deben ser trabajadas. Estos campos tenemos que trabajar junto con otros colegas. O sea, no es que educación ambiental lo voy a trabajar yo de la didáctica y la astronomía. No, tenemos que trabajar juntos varios, porque quizás lo que para mí es determinante, quizás no sea el momento de hacer el énfasis adecuado. Pero la concepción, por ejemplo, a mí me parece muy importante, en particular el tema del cuidado del agua. O sea, el cuidado del agua es trascendental en el sentido de que es un recurso. Si ustedes miran la foto última, no hay provisión, no hay lugar donde proveerse de nuevos recursos en el planeta Tierra. No es que vamos a ir a un supermercado galáctico a comprar lo que nos falta en la Tierra. No, es un sistema que está ahí y lo que tiene es lo que tiene y se acabó. Entonces y no todo, eh, o sea, se puede reciclar con el tiempo. La dinámica natural tiene su tiempo, sí, sí, quizás tarden tiempos astronómicos, eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿puede cambiar? Sí, sí, claro, va a cambiar, pero van a pasar, qué sé yo, 10.000 años. Entonces, a los fines nuestros prácticos, tenemos que cuidar el agua, cuidar el calentamiento global ahora, no esperar que la Tierra funcione sola dentro de 10.000 años. O sea, eso me parece que la dimensión temporal hay que discutir. ¿Qué significa esto? ¿Significa que el daño que hicimos se va dentro de 2 años? Y no. Aquí en la Patagonia, cuando tenemos un incendio de bosques, que es siempre una tragedia, muchos son naturales, pero hay muchísimos que son provocados por intención o por descuido humanos. Ese bosque, yo no voy a estar vivo para cuando ese bosque vuelva a recuperar la maravilla por la cual yo estaba caminando cuando iba a pasear por el bosque. O sea, un bosque que se quema, pasan, no sé, una generación por lo pronto de seres humanos. El bosque que se quemó para mí, yo en mi vida nunca más lo voy a ver. Bueno, estamos hablando de periodos de 100 años. Entonces empecemos a pensar, a ver, si un bosque que se quema son 100 años, agua que no está más, o un calentamiento global, no son 100 años, son mucho más. Esa toma de conciencia me parece que brinda la didáctica de la astronomía. De acuerdo, profesor Néstor, y justamente el tema de la escala temporal es un asunto también para comprender procesos, por ejemplo, de evolución biológica, de especiación, en procesos de formación geológica también. Entonces, de verdad que es un tema inclusive transversal a las ciencias en este caso. Te Por escribe supuesto. la profesora Leila Moreno Valencia desde una de las zonas de mayor diversidad biológica de nuestro país, que es la zona del Chocó, en la zona pacífica colombiana. Y te pregunta en concreto, desde la didáctica de la biología y la didáctica de la química, ¿qué actividades consideras que se pueden desarrollar con docentes en formación inicial para introducir el interés por la alfabetización en astronomía? Eh, Formar a los educadores es trascendental. O sea, todo el proceso educativo es trascendental, pero fundamentalmente el proceso de formación docente es de gran importancia. A mí me parece que discutir parte de estos temas que estuvimos charlando en el sentido de, primero, de qué se trata la vida, hay que decir, bueno, la vida constituye tal cosa y esa tal cosa tiene requerimientos. Esos requerimientos no son fáciles de conseguir. O sea, si yo tomo compuestos orgánicos y agua y un poquito de electricidad y los revuelvo así como se hizo la experiencia bien contada por Carl Sagan hace muchos años,
en su serie Cosmos en particular, en sus libros, no es que sale un bichito caminando de esa mezcla, de esa sopa primigenia. O sea, la vida es una cosa muy seria. Y además, si uno, también astronómicamente, uno empieza a tomar rangos de ¿cómo se diría? Órdenes de magnitud de las energías que están dispuestas en el universo que nos rodea, la cantidad de energía que produce y propaga el Sol a través de su luz es gigantesca. La cantidad de energía que llega al ecosistema terrestre es mínima comparada con la que el Sol produce, y a su vez la vida es un fenómeno de muy baja energía. Es decir, cualquier cosa mucho más energética que lo que estamos acostumbrados destruye a la vida. Eso lo podemos ver con un poquitito de radiación ultravioleta que llegue a nuestra piel, o un poquito de mayor temperatura respecto de lo estándar. Entonces me parece que poder entender que lo que vivimos localmente está vinculado al planeta como un todo y está vinculado al entorno astronómico local. Viceversa, ¿por dónde se empieza? Bueno, yo insisto, si trabajamos con formación docente, tenemos que a, brindarle a los chicos que están estudiando para ser docentes la posibilidad de que ellos conozcan el mundo natural que los rodea, que aprendan a ver el cielo, que aprendan a ver el ritmo de la naturaleza. O sea, no es lo mismo el ritmo, o sea, la naturaleza tiene su ritmo, la Tierra gira con una cierta velocidad, tenemos una órbita alrededor del Sol, sí, pero los efectos locales son distintos. O sea, el ritmo que yo percibo de la naturaleza asociada al ritmo solar y a la luna también, pero fundamentalmente al sol. En latitudes como nosotros tenemos acá, yo estoy a 43 grados sur, no es lo mismo que quienes viven en el trópico, en la zona tropical. Entonces eso hay que observarlo. Si uno, muy lindo estudiar de un libro que las estaciones son 4 y que, no sé, los solsticios, sí, pero después vas a Ecuador y la cosa no funciona tan así, porque no hay ritmos como los que vivo yo en Patagonia, y el cambio de altitud del sol es diferente, y la temperatura media no cambia, las sombras son distintas. Entonces me parece que hay que trabajar primero en la observación de lo que nos rodea, asociado a lo que al inicio de toda esta historia biológica en el planeta, que es al sol y a sus efectos. Luego podemos vincularnos, a ir y volver, ir y volver. Y si entramos a discutir, porque esto está sucediendo hoy, no es ciencia ficción, si podemos incluir el estudio de astrobiología, de cómo serían otros ecosistemas terrestres, empezar a imaginar cómo sería la vida en otros lugares, empezar a imaginar si la atmósfera fuera diferente, si la luz de la estrella no es amarilla como la nuestra, sino que sea una estrella roja o una estrella azul, o sea un sistema planetario con 2 estrellas de quinto color. Bueno, ¿los seres vivos necesitan estos ojos? No, necesitan otro tipo de cosas. La evolución que funcione en ese planeta va a dar naturalmente, la evolución natural, va a dar naturalmente seres vivos bastante distintos a nosotros. Bueno, pero eso está pasando hoy. O sea, no estamos esperando 200 años a ver qué pasa. Y no es ciencia ficción, eso es hoy. Está pasando, es conocimiento científico actual, en proceso todavía. De acuerdo, profesor Néstor, y es muy interesante justamente ese paso, esa conexión que haces desde la didáctica de la física, de la astronomía y cómo conectar eso con asuntos de enseñanza de la biología también, con asuntos justamente del fenómeno de lo vivo, justamente, por ejemplo, recordando a Maturana, al chileno, a Humberto Maturana, justamente con un fenómeno como lo vivo en términos energéticos, autopoyéticos. La verdad que es muy, muy interesante tu perspectiva sobre este asunto. Voy a Perdón, referirle aquí Elías, a... Sí, una cosa más. dale. Lo otro importante es, eh, los seres humanos hemos tenido otro antropocentrismo, que pensamos que el universo es lo que nosotros percibimos. Un ejercicio importante es, respondiendo a la misma pregunta que antes la colega nos hacía, es empezar a discutir y empezar a tomar conciencia de qué ven y qué perciben los otros seres vivos con los que compartimos el ecosistema. Entonces, empezar a pensar que ven las abejas, que son fundamentales. Cuando las abejas ven luz ultravioleta,
ven un fenómeno lumínico que nos rodea, que se llama polarización de la luz, que depende fuertemente de un montón de cosas biológicas y que los seres humanos no percibimos. Eh, Niveles de intensidad lumínica distintos a los del ser humano, infrarrojo, bueno, campos magnéticos, ese tipo de cosas que los seres humanos no percibimos ninguna, están a nuestro alrededor. El mundo natural funciona con todo eso, y nosotros suponemos que el mundo se describe con lo que los seres humanos percibimos. Bueno, empecemos a pensar cómo se describe el mundo si fuéramos abejas, ratones, aves de presa, etc. Y entonces ahí vamos a empezar a comprender aún más la diversidad del mundo natural en el que vivimos. Hay mucho más en el mundo que nos rodea que lo que los seres humanos percibimos. Perfecto, Néstor, muchísimas gracias. Voy a unir aquí varios comentarios y hay una pregunta en concreto, justamente con relación a algo que compartimos en el contexto latinoamericano, y es muchas veces en la educación pública la escasez de apoyos económicos, de instrumentos, de laboratorio, de espacios. Justamente es allí en las escuelas públicas en donde se atiende justamente los niños, las niñas que provienen de familias pues con mayores dificultades económicas, sociales, etcétera. Desde tu perspectiva, ¿cómo en esas condiciones sociales, económicas tan difíciles, en escuelas muchas veces alejadas totalmente del acceso a las tecnologías, a los equipos informáticos, cómo poder trabajar desde allí la astronomía? Mi experiencia, eh, insisto, de más de 30 años y tiene fundamentos del aprendizaje, pero también tiene una concepción de lo que es la educación para mí, que es relativa, por supuesto, a uno. Nosotros hemos trabajado siempre a ojo desnudo y con objetos de bajo costo y sin tecnologías sofisticadas. O sea, nosotros hemos hecho montón de trabajos, hemos hecho proyectos latinoamericanos con distintos colegas en distintos países, estudiantes, etcétera, usando una varilla, usando hilos, usando, no sé, unas esferas, cero, prácticamente nulo requerimiento de dinero para comprar cosas. Como no usamos simuladores, no tenemos necesidad de computadoras ni de dispositivos. Nada de lo que hacemos requiere de estar conectado a un servidor, ni nada por el estilo. Y bueno, si uno puede registrar tomando fotos, está muy bien, porque a esta altura, eh, hace 30 años cuando hacíamos experiencias también en toda la Patagonia, ni siquiera había celulares que podíamos usar para conectarnos. Hoy día no hace falta comprar una cámara de fotos porque cualquier celular saca fotos muy buenas, pero si no tenemos con qué, recordemos cómo trabajaban los científicos hace poco más de 50 años. Los biólogos, cómo trabajaban, hacían dibujos, usaban una cámara oscura, iban a lugares insospechados y a explorar, y lo que hacían era llevar una cámara oscura y registraban todo. Los astrónomos, había uno que miraba y le iba dictando al otro lo que tenía que anotar, o hacía un dibujo de algo porque no existía la fotografía siquiera. Entonces me parece que podemos hacer mucho trabajo, muchísimo trabajo, significativamente desde el aprendizaje vivencial y rigurosamente desde lo científico, sin ningún tipo de recursos, más allá de lo que están en todas partes. Nosotros hemos trabajado en general con escuelas públicas de bajos recursos, que es lo habitual acá en nuestra región. Entonces, ahora, si ustedes tuvieran más recursos, ¿se pueden hacer más cosas? Sí, claro. O sea, podemos hacer un montón de otras cosas, pero no es condición necesaria tener esos dispositivos. Por ejemplo, no es condición necesaria tener un telescopio para hacer didáctica de la astronomía, de ninguna manera. Ustedes piensen, siempre yo les pregunto a mis alumnos, a mis estudiantes o a mis colegas, imaginen lo que era la astronomía antes del 1600, antes de que Galileo incorporara el telescopio o antes de que se incorporara el microscopio, que más o menos es el mismo año, por ahí, 1600, que abre un enorme recorrido histórico desde la astronomía usando telescopio, desde la biología usando microscopio. Muy bien, antes de eso,
¿Se hacía ciencia? Y sí, se conocían cosas, las ideas más revolucionarias fueron siempre a ojo desnudo, sin electricidad, sin computadoras, sin celulares, no existían, no es que no los usaban, no existían. Entonces, nosotros podíamos hacer lo mismo que hizo Galileo, que hizo, no sé, cualquiera de los nombres que ustedes puedan poner. Bueno, lo mínimo que deberíamos satisfacer es que yo pudiera hacer cosas como las que hicieron los antiguos sin tecnología. Si podemos hacer eso en la escuela básica, tenemos un piso. A partir de ahí podemos seguir trabajando. De acuerdo, profesor Néstor, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta bien importante, sobre todo desde el punto de vista epistemológico y sobre la enseñanza, y es, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, y es una situación que ocurre también en las escuelas, ocurre en las escuelas Ujú. públicas, y es que pues justamente son estudiantes, niños, niñas, jóvenes, que provienen de familias en donde hay una marcada ideología religiosa, católica, en ese sentido. Desde tu perspectiva, ¿cómo has logrado poder que los estudiantes, e inclusive los docentes en formación inicial también, comprendan y superen un poco o aborden el conflicto, en este caso religioso, con relación al mundo de la astronomía, al asunto del Big Bang, al asunto del cosmos? ¿Cómo desde tu experiencia lo has podido trabajar? Eh, es claro que es un tema importante. Tan importante es que nosotros hemos identificado, por ejemplo, que ciertas religiones o ciertas ideas, no, siquiera no tan estructuradas, pero ideas en definitiva, hasta tienen diferentes concepciones sobre el espacio y sobre el tiempo. Entonces uno da por hecho cuando enseñamos ciencias naturales desde hoy, desde la actualidad, uno da por hecho que la concepción de espacio y de tiempo es común para todos. Bueno, no es común para todos. En las distintas, no digo culturas de pueblos originarios, que también las tienen diferentes, sino que digo, aún dentro de mi ciudad, que es chiquita, pero tiene un montón de cultos religiosos de distintos orígenes, la concepción de espacio y de tiempo no es tan común. En mi caso, yo que trabajo fuertemente con el concepto de visión de mundo, es saber que las visiones de mundo son múltiples y son diversas, saber que la visión de mundo que provee el conocimiento científico no es que está esa y hay que eliminar el resto, sino que nosotros decimos que contribuimos desde la didáctica de la astronomía a brindar elementos para las visiones de mundo de la gente, para que incorporen en sus visiones de mundo elementos de lo que la ciencia actual y la evolución histórica tiene. En ese sentido, nosotros no trabajamos desde lo antagónico. O sea, nosotros no trabajamos nunca desde que el conocimiento científico es y lo religioso es otra cosa antagónica. No, lo que trabajamos es que hay distintas formas de ver el mundo, se pueden compatibilizar. Ahora, ¿hay extremos? Sí. ¿Hay totalitarismos? ¿Hay absolutismos? Sí. Y contra eso no hay que hacer mucho, me parece. O sea, uno tiene que... En una de las diapositivas yo decía que tenemos que educar no como porciones de verdad acabadas. Bueno, las porciones de verdad acabadas son lo que enseñan los cultos totalitarios. Nosotros tenemos que estar más allá de eso. Nosotros tenemos que saber enseñar para hacer preguntas, y la búsqueda de esas respuestas a esas preguntas es lo que nos va a brindar a abrir un montón de posibilidades para eh, ser más plenos en esta idea. Y nunca confrontar religión y ciencia, porque no es cierta, esa confrontación es artificial. O sea, los científicos son religiosos, somos todos, tenemos una búsqueda de la trascendencia que se puede manifestar a través de ser cristiano, judío, no sé, y todas las variantes que ustedes puedan tener. No, no hay problema. O sea, no hay ningún problema con eso. O sea, la ciencia de alto nivel está acompañada siempre de cuestiones, si se quiere, religiosas o trascendentales. No, no es cierto que son antagónicas. Entonces, a un chico que viene suponete, nosotros cuando trabajamos con el planetario, las preguntas que nos hacen, terminamos hablando de Dios, buena parte de las funciones que damos con los chicos. Y nunca confrontamos. Siempre hay que abrir puertas
y abrir preguntas que brinden búsquedas. Y esas búsquedas después se verá si desde la concepción familiar, si desde la concepción de grupo, a veces desde la concepción científica, pero no hay que confrontar porque no es genuino eso. De acuerdo, Néstor, muchísimas gracias. Y de hecho, uno podría extender esta discusión no solo al ámbito religioso, sino al ámbito de las cosmovisiones, las cosmogonías, en algo tan potente y tan rico que tenemos en Latinoamérica, que son los pueblos indígenas. Y creo que allí Por tendríamos supuesto. unos diálogos muy interesantes también, no en ese plano de superación o de visiones jerárquicas, sino de una construcción y No. más en diálogo que sería fundamental. Para ir cerrando, Bueno, y hay nosotros, perdón, nosotros en Dale. Latinoamérica tenemos la prueba de lo que nos pasó con la conquista española. O sea, en vez de comprender y compartir, se destruyó una mirada que era mucho más diversa que la que tenían quienes llegaron aquí. O sea, tenemos que aprender de esas cosas, porque si no estamos haciendo lo mismo. Es como decía yo en la parte de bioética, cuando uno decimos, bueno, llegamos a otro planeta, sabemos que hay vida, ¿qué hacemos? ¿Desembarcamos y hacemos lo que hacemos acá en la Tierra o respetamos ese ecosistema? Ese es un planteo que no es para la astronomía, es para lo cotidiano cuando un chico de un barrio de Esquel viene al planetario. Es el mismo razonamiento en ámbitos totalmente diferentes. De acuerdo, profesor Néstor, y para ir cerrando, hay una situación muy particular. Nosotros esperamos que en algún momento tú puedas visitar nuestra región. Algunos de los colegas justamente de la red ya han podido compartir algunas semanas aquí en el Neiva y en el departamento del Huila. Por aquí han estado Nancy Fernández allí de Argentina. Han podido estar varios colegas latinoamericanos. Y justamente uno de los lugares que solemos visitar con ellos es una zona que se conoce como el desierto de la Tatacoa, en un municipio que se llama Villa Vieja. Realmente no es un desierto, sino es un relicto de bosque seco tropical, pero que tiene un alto índice de turismo. Es una de las zonas del departamento más visitadas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y esta zona es muy particular porque tiene una potencialidad muy grande como uno de los mayores centros de avistamiento y de observación astronómica del país. ¿Sí? Ajá. Creo que es fundamental. Sin embargo, no existen unas políticas de protección justamente a esos escenarios, a tal punto que es el impacto humano sobre esta región, no desde un turismo sostenible, etcétera, pues es supremamente grande, degrada mucho el ecosistema y pues tiene unas implicaciones muy grandes en disminuir la capacidad de observación astronómica. Sin embargo, allí hay un docente de nuestra Universidad Surcolombiana que ojalá nos esté viendo, que es el profesor Rúa, quien tiene un observatorio astronómico allí bastante reconocido, alejado justamente de las políticas municipales, quien hace un trabajo muy interesante de alfabetización científica y de divulgación científica. Pero desde tu perspectiva, Néstor, ¿cómo poder lograr que todo esto que estamos haciendo desde la escuela, desde las universidades, realmente pueda tener impacto en la construcción de políticas, no solo educativas, sino de políticas ambientales que realmente puedan proteger espacios de cielos abiertos como estos que son tan fundamentales para trabajar observación astronómica? A mí me parece que es un trabajo eh, que debe ser sistemático y debe ser gradual en el sentido de que hay que empezar a tomar conciencia desde bien pequeño, o sea, los chicos de la escuela, cuando están en el jardín de infantes, en la primaria, tomar conciencia que el cielo primero es parte de nuestra identidad. O sea, si yo viajo, ojalá pueda viajar allá a estar con ustedes y compartir con el profesor astrónomo estas cosas. Bueno, inmediatamente yo sé que no estoy en mi casa. O sea, yo conozco mi cielo, lo siento a mi cielo. Y lo que hay, los colores que tiene, cómo se mueve. Y cuando viajo a otra parte, yo claramente siento que no estoy en mi lugar. Bueno, el cielo es parte de nuestra identidad. A mí me parece que proteger el cielo es parte de proteger el ecosistema en el que estamos viviendo. El cielo no es un recurso, como se dice ahora que está de moda el tema del turismo como emprendimiento comercial.
El cielo es parte de la naturaleza que nos rodea, y transformarlo así nomás en un recurso me parece peligroso porque es como se lo separa del resto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, proteger que las ciudades tengan una iluminación adecuada, no solamente está protegiendo el tema del calentamiento global, sino que está protegiendo que también la economía de la gente, porque toda la luz que va para arriba es energía perdida, y eso la estamos pagando todos. Entonces, hay leyes en varias partes del mundo, la Unión Astronómica Internacional tiene un programa específico de protección de los cielos, pero me parece que a nivel local debemos proteger el hecho de que la iluminación cumpla con la función para la cual está, que es para el quehacer de la vida cuando no hay sol, que no contamine en el sentido de aumentar la temperatura y no iluminar el cielo. La contaminación por gases y por quema y todo eso contribuye también a que el cielo se pierda. Y me parece que todas estas cosas tienen que ser como sociedades. La sociedad que se trate tiene que defender el cielo en el cual nació y en el cual vive. Ahora, es política, está claro, y es muy complicado, más para nosotros que la mayoría no estamos en política, estamos en la educación, que si bien es un acto político, no tomamos decisiones o no podemos tomar ciertas decisiones, pero quizás la resistencia activa sea una posibilidad. Es decir, el cielo debe ser cuidado, debe ser protegido, como debe ser protegida la biodiversidad, como debe ser protegida la calidad del agua, como debe ser protegida todo lo que hace a nuestro entorno natural y que son elementos de nuestra identidad. Eh, lo que pasa es que no se cuida lo que no se conoce y lo que no se disfruta. Entonces, hasta que la gente no empiece a disfrutar de ver el cielo y que sea cotidiano y que lo sientas como inmerso en tu propio ser, eh, si te quitan el cielo y vos nunca miraste el cielo, ¿qué problema hay? Bueno, eso me parece que retrotraemos a la educación, retrotraemos a nuestro trabajo cotidiano, de todos los que estamos compartiendo este seminario. Hay que educar fuertemente, y cuanto más chicos mejor. Perfecto, profesor Néstor, muchísimas gracias por este espacio de diálogo que hemos compartido en nuestro séptimo seminario. En nombre del Semillero Encina y de toda nuestra red latinoamericana, agradecemos tu participación en este espacio de inauguración de nuestro séptimo seminario. De hecho, creo que es una abrebocas justamente a uno de los capítulos que tenemos en esta publicación que hemos organizado, un capítulo que has elaborado justamente con tu experiencia, con tus estudios, tus reflexiones sobre didáctica de la astronomía. Seguramente pues lo podremos compartir con ustedes más adelante. Les agradecemos a todos igualmente por su participación, por sus comentarios, por sus preguntas, por sus inquietudes, por seguir estando en este evento académico. Voy a darle paso a mi colega Jonathan, quien nos explicará y nos dará algunas ideas concretas sobre la dinámica que tendremos a continuación. Gracias, profesor Elías. Gracias, un abrazo a todos.